Então, vamos pedir a Deus sua bendição para esse tempo. Padre, te damos graças por essa manhã. Graças por a lluvia que ha caído estes dias. E pedimos a Deus que o Senhor siga bendicindo a nós nesse momento que nos reunimos para estudar sobre a vida e a missão da igreja. Pedimos que o Senhor nos dê a capacidade de compreender o tema da natureza da igreja, que é o tema que vamos tratar nessa manhã. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Bueno, este é um tema importante para nós como pueblo de Deus, porque nos mostra através das Escrituras que é a igreja e também qual é a maneira como as Escrituras mesmo apresentam o tema. Hoje vamos tratar da natureza da igreja, o pueblo de Deus e o cuerpo de Cristo. E o primeiro texto que quero ler com vocês é Deuteronômio capítulo 7, versículo 6. Deuteronômio capítulo 7, versículo 6. O texto diz: porque tu eres pueblo santo para Jehová tu Deus. Jehová tu Deus te ha escogido para ser-lhe um pueblo especial, mais que todos os pueblos que estão sobre a terra. Essa é uma das formas mais fundamentais de entender a igreja como pueblo de Deus. E essa designação tem suas raízes profundas no Antigo Testamento, onde Deus eligió a Israel para ser su pueblo especial, separado de las naciones para um propósito santo. E no Novo Testamento entendemos que a igreja é a continuação e a expansão de este pueblo de Deus elegido no Antigo Testamento. Não é uma entidade completamente nova, sino uma culminação do plano redentor de Deus através de Jesucristo. Mira que diz 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro 2. Versículos 9 e versículo 10. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Aí vemos que hasta o linguagem que Pedro utiliza é um linguagem já conhecido no Antigo Testamento, não? Sacerdócio real, nação santa. Vemos isso em Levítico capítulo, creio que 6. Pero vamos pensar um pouco aqui em lo que disse Pedro.
mas outros sois linaje escolhido. O sea, elegido por Dios. Y elegido no como un pueblo superior a cualquier otro, no. Elegido por Dios, gracia, pero con un propósito de ser de bendición a los demás pueblos, a las demás naciones. Habla de real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncieis las virtudes de aquel que hoy llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y el verso 10 habla que antes, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado la misericordia. Un pueblo elegido, un pueblo con una función, digamos, sacerdotal, un pueblo considerado como una nación santa, una nación separada, un pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de Dios. Así lo describe Pedro en estos textos. Ahora, esta continuidad entre el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y la iglesia en el Nuevo Testamento es algo crucial, y principalmente por los teólogos reformados, porque enfatiza el concepto de pacto, un pueblo del pacto. Y algunos hasta dicen que enfatiza el pacto de gracia. La iglesia es la continuidad de este pacto hecho por Dios en el Antiguo Testamento. Y el pacto de gracia es la promesa de Dios de salvación a través de Cristo, y la iglesia es la asamblea de aquellos que son incluidos en este pacto por la fe. Entonces, la teología del pacto es fundamental en la teología reformada, porque ayuda a conectar muy bien el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y también porque revela para nosotros la manera como Dios se relaciona con su pueblo. Eso significa que la iglesia es formada por la iniciativa soberana de Dios a través de su pacto. Y la elección de Dios es la base de nuestra identidad como su pueblo. Leemos aquí, tanto en Deuteronômio como también en Pedro, que Dios ha elegido para ser un pueblo. Ahora, vamos para Romanos capítulo 8. Pastor, Dígame. me gustaría comentar algo, nada más que no queriendo ser tan exhaustivo, pues, porque Sí. creo que tampoco es el fin de ser exhaustivo, pero me llama la atención que en esta descripción que hace el apóstol Pedro de la adopción de los creyentes en Cristo, o sea, utiliza algunas palabras que se pueden aplicar directamente o literalmente a asuntos de consanguinidad o de descendencia, como por ejemplo cuando habla de linaje, o cuando habla propiamente de nación o de pueblo. Y eso me llama la atención porque la adopción que Dios ha hecho por la iglesia o por los creyentes que componen la iglesia
O sea, es un asunto que trasciende cualquier linaje. O sea, es un asunto que trasciende también cualquier pueblo o nación. Son personas de todo linaje, son personas de prácticamente todas las naciones del planeta que Dios entonces ha escogido, ha convertido en real sacerdocio, ha santificado como nación y ha adquirido como pueblo. Eso a mí me llama la atención y me lleva a pensar que Dios en su soberanía quiso pues hacer ese tipo de trato con la humanidad. Sí, y mira, César, esto está en armonía con que vemos de la enseñanza del Antiguo Testamento, que Dios elige a Israel con esa función de ser de bendición. No es una elección de, digamos, que pone Israel acima de los demás como la única posibilidad de alguien ser parte del cuerpo de Cristo. Pero tiene armonía con esa idea de que es un pueblo elegido con un propósito específico de ser de bendición para las demás familias. Por eso que esse linaje se pode entender desde a perspectiva espiritual. Correctamente. É mais espiritual do que étnico. E Pablo vai falar disso em suas cartas, não? Creio que Gálatas, se não estou equivocado, donde disse que os hijos de Abraão são os que creem en Cristo, ¿no? Bueno, Romanos 8, 29 y 30. Quem encontrou pode ler, por favor. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el Hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Ajá. Muy claro, ¿eh? Sí, ha traducido La esencia. sí, la esencia del texto. Mira, ese texto es conocido como la cadena de la obra de salvación. Pero lo que quiero que pensemos aquí es cuanto a la elección como base de nuestra identidad como pueblo de Dios. Esa elección divina nos da seguridad y nos llama a una vida de santidad, no como meio de ganhar a salvação, é o favor de Deus, nós já sabemos disso, sino como uma resposta agradecida a essa graça de Deus em elegir um povo para si. E como povo de Deus somos chamados a reflejar su caráter no mundo, sua santidade, os valores do reino, vivendo vidas que glorifiquem a su nome. Então, seguimos sendo um povo elegido por Deus com um propósito específico. E o apóstolo Pedro dijo de maneira muito clara: para que anuncieis as virtudes de aquele que lhes chamou de las tinieblas para la luz. Então, essa é a primeira imagem quando consideramos o tema de la naturaleza de la igreja. La igreja como pueblo de Deus. E há várias outras imagens, não? La igreja como la novia de Cristo, pero vamos
en esa clase solamente concentrar en dos imágenes: la iglesia como pueblo de Dios y la iglesia como cuerpo de Cristo. Y esta imagen de la iglesia como cuerpo de Cristo está cargada de conceptos como unidad y diversidad, y aún habla de Cristo como cabeza de ese cuerpo. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 12 y vamos a hacer una leitura larga de los versículos 12 hasta 27. 1 Corintios 12, 12 hasta 27. Yo voy a leer un versículo y así cada uno puede leer uno para ayudarme en la lectura. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu. Y todos compartimos el mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Versículo 15. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano, no soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y a los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Esto hace que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. ¿Qué es que esa metáfora muestra a nosotros? ¿Qué es lo que muestra? Que la iglesia es una, compuesta de muchas personas, y que en la iglesia cada quien cumple un rol o función diferente. Uh-huh. Pero que es una, al fin y al cabo sigue siendo una. Sí. Bueno, a partir de lo que César ha comentado, yo diría que esta metáfora subraya la idea de la unidad orgánica de los creyentes con Cristo y los unos con los otros. La iglesia es un
organismo vivo y que hay una dinámica en esa relación del cuerpo con Cristo y de los unos con los otros. No podemos menospreciar los dones, las habilidades que Dios ha dado a cada uno. Hay un ejemplo muy bonito que creo que puede ilustrar esta idea de que todos nosotros somos importantes dentro del cuerpo. En Hechos 9, el texto déjame ver el versículo, creo que 36, cuando habla de Dorcas o Tabita. Hechos 9, 36, sí. Dice, había entonces en Jope una discípula chamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo a Pedro, que Pedro estaba allí, le enviaron a hombres a rogarles, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, foi con ellos y llegando, le llevaron a la sala donde la rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Este ejemplo para mí ilustra la importancia de todos en el cuerpo de Cristo. Lo más importante en el cuerpo de Cristo no son los pastores, los ancianos, pero todos nosotros que somos parte del cuerpo somos útiles para la edificación, para el crecimiento y para la misión de la iglesia. A veces valoramos más dones e habilidades que se ponem delante de todos, não? Pero esta hermana talvez estava fazendo uma coisa pouco visível à luz de, digamos, de servir em algo de maior destaque. Pero se vê o impacto de lo que hacía quando as viudas llorando mostram as túnicas e os vestidos que Dorcas hacía quando estava com ellas. Então, a primeira coisa que devemos considerar quando falamos de corpo é esta unidade orgânica de los creyentes com Cristo e entre si. E a metáfora de corpo também enfatiza que, apesar de nossas diferenças individuais, estamos intrinsecamente unidos a Cristo. Cristo é o cabeça. Não somos um ajuntamento de indivíduos aislados, que cada um faz o que quer, se não somos partes interconectadas. E isso se reflete no texto quando diz que o ouído não pode dizer para os olhos que não necessito de ti, a cabeça não pode dizer aos pés. E quando passa algo com alguma parte do corpo, que ocorre com as demais? Todos lo sentem, não? Assim ocorre em la vida de la iglesia. Digamos que um hermano empieza a alejar-se de Deus.
E se lo amamos como cuerpo, como parte do cuerpo de Cristo, lo vamos a sentir. Ou se um hermano cai em um pecado público e temos que disciplinar a este hermano, todos nós vamos sentir, aunque sepamos que a disciplina é para edificação de lo pecador, como também para a edificação do cuerpo, porque ensina que somos membros do cuerpo e nos relacionamos com Deus, um Deus santo, que não admite o pecado delante de si. E o pueblo de Deus cresce quando lá lo sofremos. Às vezes não damos importância para o dedo, o menor dedo, pero quando lo lastimamos, vamos sentir. Sí. Pero es difícil uno mismo ver. Así es. Mira, Efésios capítulo 4 nos habla de uma maneira muito bela acerca dessa unidade no corpo de Cristo. Efésios capítulo 4, versículos 4 a 6. Cuatro, 6. Graças a Deus. Mira, de acordo com o que o apóstolo Pablo escreve aí na carta aos Efésios, esta unidade não é meramente uma unidade organizacional, institucional. É uma unidade orgânica e espiritual, forjada por el Espírito Santo. Agora, o tema do cuerpo com Cristo e los unos com los outros. Em 1 Coríntios 12, nós vimos que o apóstolo Pablo explica que há muitos membros, ojos, oídos, manos, pies, cada um com uma função única e valiosa. E os teólogos enfatizam que essa diversidade de dons e ministérios é essencial para a saúde e o funcionamento do corpo. Cada crente, como mencionei, ha recebido ao menos um dom espiritual para a edificação de los demais. E não há membros que sejam insignificantes. Mira, às vezes temos na igreja alguém que às vezes não sabe expressar muito bem ou articular muito bem uma ideia bíblica ou como exponer um texto bíblico para outro, pero tiene el dom de la hospitalidade. E quantas vezes uma pessoa, quando é bem recebida, seja em la igreja, seja em la casa de essa pessoa, salen bendecidas, salen edificadas por el tempo que tuvo allá. Há pessoas que não têm o dom de la hospitalidade ou de la enseñanza, pero quando se acerca a uma pessoa para evangelizar, Deus lo usa de uma maneira poderosa e que bendice aquela pessoa que está escutando do evangelho através desse irmão. Então, todos têm uma função única e valiosa dentro do corpo de Cristo. Às vezes, há pastores que
que manejam bem as escrituras, manejam bem a teologia, pero não são maestros ou doutores que Deus utiliza para guiar a igreja a lo largo da história, não? Deus levanta homens e os capacita com habilidades acadêmicas, digamos assim, no campo da teologia, porque vão estar dedicados a estudar, a entender, a pastorear e também a guiar a igreja de uma maneira mais ampla a lo largo da história. Assim Deus lo hizo a lo largo da história da igreja quando levantou homens para combater as herejias. Pero todos têm o mesmo valor delante de Deus no corpo de Cristo. Temos uma função única e valiosa que quando entendida e usada de la maneira que Deus espera, então juntos vamos estar edificando o corpo de Cristo. Eu me recuerdo de um missionário que trabalhou com o pueblo Tembé junto com Késia ao início de seu ministério. E esse irmão estava em los Estados Unidos, creio que em Texas, em um centro de capacitação de tradutores bíblicos de Wycliffe. E havia uma pessoa que estava passando a escova, ¿sí?, en el piso, limpiando el piso del comedor. E esse missionário se acercou a essa pessoa e começou a falar com a pessoa e lhe perguntou: bueno, ¿eres tradutor de la Biblia aquí en este centro? Y la persona dice: mira, yo estoy muy involucrado con la traducción, pero no soy un traductor. Yo soy encargado de mantenimiento de todo ese espacio. Tudo que tem que ver com limpeza, com arreglo de coisas que se han roto. Essa é minha função aqui dentro, pero estou involucrado com toda a obra de tradução também. Então, isso refleja a madurez e, a la vez, a disposição de servir em um grande movimento de tradução, pero não em la tarefa que se mostra, pero em uma tarefa sencilla, de mantenimento, que para muitos seria sencillo, pero se uno não tem a habilidade que Deus dá para isso, tampouco lo hace bien hecho. Porque si esas instalaciones no se mantienen bien, no se puede impartir las clases, ni las capacitaciones, ni nada. Sí, de la misma manera, César, la parte administrativa de essa organização, se cada um não hace com seus dones e habilidades que Deus ha dado, não cumpre sua tarefa, os missionários que estão em la punta, en el campo, vão ser impactados também. Porque, por exemplo, há repasse de donações de vários tipos. Então, tudo há que ser realizado de uma maneira que facilite a concretização de los tradutores que estão no campo. Pastor, una pregunta y disculpe que le interrumpa. Ahora que usted menciona como... Reconoce como igreja. Ella se reconoce como uma instituição que está a serviço da igreja. Então, por exemplo, uma igreja local pode enviar um missionário tradutores e mulheres que se põem a serviço da igreja para estas áreas. Agora sim, podemos discordar de várias coisas em las organizações missionárias, que no passado a educação teológica se levava a cabo na própria igreja, pero depois surgem os seminários
as escolas denominacionais, interdenominacionais, que estão a serviço da igreja para servir-lhe. Pero, e a irmã me dizia que o Instituto Bíblico agora tem poucos alunos, porque me dijo, pastor, os pastores de las iglesias em Panamá são muito celosos. Pensam que nós queremos sacar os irmãos de allá, capacitá-los e formar uma igreja, pero lá como fazer discipulado, de como evangelizar, a fazer campamento para que predique a mais jovens sobre o evangelho, pero os que se conviertem, los encaminham a suas próprias igrejas ou a igrejas cristianas se não são cristianos. Palavra de Vida é um campamento que tem, é uma organização internacional que começou, creio que nos Estados Unidos, mas tem ministério em vários países. Incluso eu estudei em um instituto de Palavra de Vida em minha cidade. É um ministério enfocado em campamento para niños e jovens, maiormente, pero também agora começar um ministério com acampamento para famílias. É pouco, pero han começado nisto. E además de isto, em Brasil, por exemplo, Palavra de Vida tem ministério em las escolas, que eles chamam de clube bíblico. Eles se acercam à escola, pedem permisso à direção da escola para que uma vez por semana, por lo menos, possam predicar o evangelho lá. 30 minutos para fazer isso. E há vários trabalhos evangelísticos que fazem também para ajudar a la igreja. Por exemplo, viernes eu falava com um missionário de allá, que me disse, pastor, se tu tienes interesse que Palavra da Vida ajude tu igreja em la evangelização, em el vecindário, podemos programar e fazê-los juntos. E o resultado desse trabalho evangelístico é para a igreja, não é para a Palavra de Vida. Então, a intenção é basicamente essa, campamento, é predicar para niños, jovens e tudo. Hace que las iglesias para nosotros son bastante completas en eso. Sí. Pero por lo menos las que yo he visto interactuar, pues, las pentecostales ellos mismos tienen sus grupos que van a las escuelas, porque en la iglesia donde yo me congregaba como pentecostal, el pastor él mismo iba al colegio que quedaba dentro del sector y él tenía unos días que él participaba en actividades allí dentro del colegio, que era el de la Mitra. Él iba allí, él tenía días que él había pedido permiso, él mismo participó, o sea que se busca mucho como el propio contacto con el que es el dirigente de la iglesia local. Ajá, porque él, además de eso, él también se registró en las escuelas cercanas de la Pedro Pablo, iba, lo invitaban a reflexiones religiosas. Es más, hasta el pastor Costello, cuando él vino aquí, yo creo que él se acercó al colegio ese porque él vivía en Brisas del Golf de Arraiján. Ajá, entonces él asistía a varias cosas del colegio cerca, porque quedaba YMCA, me parece que quedaba cerca. Entonces lo invitaban, él como que se presentaba, él iba a varias cosas así, actividades, hasta se inscribió en unas cuestiones de actividades de que pro familia, él participaba en todas esas cosas, lo invitaba. Ajá, sí, y yo creo que es importante, yo estaba pensando estos días em algo disso, de ver se como igreja presbiteriana logramos acesso a algumas escolas una vez por semana, sí, que pudiéramos pasar. Las escuelas ellos son bastante abiertos, te manda una carta, pide la cita,
Eso no es muy complicado, ¿verdad? Hasta porque en las escuelas es un buen espacio para la evangelización. Sí. Hay muchos alumnos que muchas veces no son creyentes. Y que ellos, lo de la Pentecostalesa, ellos se enfocaron, como ellos son la iglesia local de la Asamblea de Dios, de ese sector, de ese corregimiento. Yo veo que en las publicaciones que sube el representante del corregimiento, ellos están elogiados en la parte de abajo, porque asisten y que si el representante hace una actividad y que, por decir una actividad comunitaria, ellos van y que con no sé cuántos médicos. Y que toma depresión porque dentro de su iglesia tienen de que enfermeras, no sé qué, entonces la enfermera esos días las llevan y que a tomar depresión, hacen cosas como esas, pues a ellos están bastante, yo los he visto bastante elogiados. Sí, sería bueno. Había una iniciativa de una iglesia en la ciudad donde viven mis padres, donde una escuela municipal estaba así muy fea porque no estaban más recibiendo el dinero que la alcaldía debería pasar a ella. Entonces, duas iglesias se juntaron y no solo limpiaron todo el espacio externo de la escuela, como también pintaron toda la escuela. Y la escuela ficou muy bonita después de ese trabajo, y la iglesia impactó a la dirección de la escuela y a los padres por haber hecho eso, sin que la escuela hubiera pedido para hacerlo. Entonces, hay iniciativas que la iglesia puede hacer para bendecir la comunidad donde está inserida. A veces unos hacen, por ejemplo, comedouros, ¿no? Para niños que los padres tienen mayor dificultad financiera y todo eso. Entonces, la iglesia tiene varias posibilidades de servir, ¿no? Hay movimentos, por ejemplo, la Universidad Mackenzie, que es una universidad presbiteriana en Brasil. No sé con qué frecuencia, pero a veces hace un movimiento donde juntam profissionais das igrejas de várias áreas, principalmente da área da saúde, para um atendimento em um bairro que tem maior necessidade e pouco acesso a esses profissionais. Então, como cristiano, ao longo da história, a igreja ha servido não só com a predicação fiel do evangelho, mas também ha servido de diversas formas, com orfanatos, com várias coisas, escolas, e creio que se Deus nos dê sua graça aqui em Panamá Oeste, podemos pouco a pouco pensar em atividades que seja de bendição para a região, não? Bueno, eu quero concluir a classe com esses dois temas de unidade e diversidade. E na próxima semana damos continuidade a la classe, ao tema, avançando um pouco mais em esto. César, ¿puedes orar por nosotros, por favor? Oremos.